Bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre varias figuras fundamentales en el psicoanálisis. En mi caso, les hablaré de Melanie Klein. Exploraremos sus contribuciones teóricas y su impacto en la comprensión de la mente y la conducta humana. Melanie Klein, discípula de Sigmund Freud, es conocida por su teoría de las relaciones objetales. Esta se centra en cómo los individuos se relacionan con los objetos en su entorno, que generalmente son otras personas. Klein propuso que desde el nacimiento los seres humanos estamos en un constante estado de conflicto entre pulsiones de vida y de muerte. Una de sus mayores contribuciones de su trabajo fue con los niños, ajustando el modelo psicoanalítico para entender mejor el desarrollo infantil. Klein creía que los niños tienen un yo primitivo desde el nacimiento, lo que permite vincularse con los objetos y proyectar sobre ellos sus impulsos y conflictos inconscientes. Su enfoque analítico y crítico desafió y refinó varias teorías freudonianas, aportando una nueva comprensión del desarrollo infantil. Klein destacó la importancia de las experiencias tempranas y cómo éstas moldean la estructura psicológica del individuo. En resumen, Melanie Klein revolucionó el psicoanálisis al enfocarse en las relaciones tempranas y en su impacto duradero en la mente y la conducta humana. Su legado sigue siendo fundamental en la psicología moderna. Muchísimas gracias por escucharme. Los dejo con mis compañeros. Hoy exploraremos la vida y el legado de Carl Jung, uno de los gigantes del psicoanálisis pionero en la comprensión humana. Carl fue uno de los principales y más cercanos discípulos de Freud, pero sus ideas discreparon y lo llevaron a desarrollar su propia teoría. ¿Cuál fue el aporte más importante al psicoanálisis? Carl amplió el concepto del inconsciente, proponiendo la existencia de un consciente colectivo. También introdujo conceptos como tipos psicológicos, introversión, extroversión y funciones psicológicas como el pensamiento, el sentimiento, la sensación, la intuición, que nos ayudan a entender las diferencias individuales de la personalidad. Sus contribuciones teóricas. Jung nos dejó herramientas valiosas para comprendernos a nosotros mismos y además, como el análisis de los sueños, la interpretación de los símbolos, su trabajo nos invita a explorar las profundidades de nuestro inconsciente e integrar nuestras sombras, esa parte oscura de nosotros que Jung consideraba especial y esencial para el crecimiento personal. Su posicionamiento analítico, crítico y diferencial fue que, a diferencia de Freud, Jung no se centró exclusivamente en la sexualidad como el motor de la conducta humana. Para Jung, el líbido era una energía psíquica que ampliaba y abarcaba la creatividad, el instinto de poder y la búsqueda de significado. Si bien valoraba el enfoque de Freud en el inconsciente personal, Jung enfatizó la importancia del inconsciente colectivo y sus arquetipos para las fuerzas que moldean nuestra experiencia y nuestra realidad. Para concluir, Jung fue un visionario que nos invitó a explorar las profundidades de la psique humana y a descubrir el potencial de transformación que reside en cada uno de nosotros. Sigmund Freud, nacido en 1856 en Austria, es descendiente y perteneciente a una familia judía, algo que sería trascendental en su vida más adelante y que él mismo mencionaría en diversos textos. Es considerado el padre del psicoanálisis y su enfoque innovador nos plantea que la mente humana está compuesta por tres partes: el inconsciente, el consciente y el preconsciente, siendo los deseos reprimidos del ser humano los que están en el inconsciente. Uno de los principales aportes de Freud fue su esquema de la teoría de la personalidad. En ella nos plantea que la psique humana está dividida en el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es el ello? El ello es aquello que representa nuestros deseos primitivos. El yo es el mediador entre esos deseos primitivos y nuestra realidad. Y el superyo es aquel que simboliza nuestra moralidad y las normas sociales a las cuales nos hemos establecido dependiendo del contexto. Una cita famosa de Freud nos dice que el objetivo de la vida es la satisfacción del deseo sexual, algo muy controversial para su época y que le causó también distanciamientos con sus compañeros, pero que va ligado a su teoría de la sexualidad, donde nos habla que esta no está solamente limitada a la adultez, sino que inicia desde la infancia, con las etapas psicosexuales, que son la oral, la anal, la fálica, la latente y la genital, las cuales van desde nuestro nacimiento hasta nuestra adultez. Para aplicar
todos estos conceptos y estas teorías, Freud utilizaba un método analítico que estaba basado en la asociación libre, la interpretación de sueños y esos lapsos o errores verbales que se podían escapar para poder acceder al inconsciente y encontrar esos contenidos reprimidos. Aunque Freud fue ampliamente criticado y sus teorías también, sigue siendo hoy día pieza fundamental de la psicología moderna e hizo aportes para muchas áreas más. Margaret Mahler y su teoría sobre el desarrollo infantil. Empezaré por decir que esta mujer, con una resiliencia extraordinaria, que tuvo una niñez bastante difícil porque fue rechazada por su madre, tuvo la capacidad de desarrollar esta teoría que nos ayuda a identificar parámetros para estructurar el desarrollo emocional en los niños para crear adultos completamente sanos en el intercambio de relaciones personales. Mahler, someramente diré que desarrolló la teoría del desarrollo infantil en 3 fases. Una, que es la fase simbiótica, que significa aquella etapa en la que el niño de los 0 a los 3 meses aproximadamente es como si fuese un apéndice de su madre. No tiene ninguna autonomía, depende completa y absolutamente de ella. Solo duerme, come y poca cosa más. Luego viene la fase de separación, individuación. Esta fase hace que el niño poco a poco se vaya desprendiendo de su madre y vaya adquiriendo su propia personalidad. Y la tercera, que es una fase de consolidación de su individualización de la madre, que hace que se desprenda aún más de la figura materna o de la figura referente, porque hoy en día podría ser también el padre. Todas estas etapas, un buen desarrollo, conllevan a que las personas tengamos relaciones completamente sanas y productivas. Jacques Lacan fue un médico psiquiatra francés, nacido en 1901 y fallecido en 1981. Para muchos es la figura más importante del psicoanálisis después de Sigmund Freud. Precisamente retomó el trabajo de Freud en cuanto a la delimitación del psicoanálisis con las ciencias modernas, lo cual le costó la expulsión de la Asociación de Psicoanálisis Internacional. Sin embargo, pues esto no fue en vano porque de esa investigación surgieron unos nuevos conceptos respecto a la relación del sujeto y el objeto de estudio. En ese entonces la ciencia sostenía que el sujeto debía ejercer un control sobre el objeto de estudio para que éste generara una información exacta. Pero el psicoanálisis se opone rotundamente a esto porque considera que el objeto de estudio es inaprensible para la ciencia, ya que nunca va a generar ninguna información completa y mucho menos si está siendo coaccionado. El pensar que el objeto pueda generar un conocimiento exacto sobre sí mismo y más siendo coaccionado por el sujeto es prácticamente ilusorio por parte de la ciencia y es soberbio. Otra de las contribuciones de Lacan era que el inconsciente estaba articulado como un lenguaje. En la psique existían para Lacan 3 categorías y son lo real, lo simbólico y lo imaginario. Lo real es lo que vemos como real en el mundo físico. Lo simbólico es el mundo de los códigos y de las leyes y se da en la finalización del Edipo y en el comienzo del superyo. Y lo imaginario es lo que tiene que ver con los sueños y los deseos. El ejemplo que él utilizaba era el del padre. Entonces, para un niño el padre real es el que ve físicamente. El simbólico es lo que representa el padre para el niño. Y el imaginario es lo que el niño quisiera que fuera el padre. En todo caso, Lacan hizo unas grandes aportaciones y hay mucha riqueza en todas sus teorías.